Hola a todos, soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural y bueno, y en este vídeo pues os quería mostrar y os quería hablar hoy de lo que es el efecto del amanecer-anochecer en nuestro acuario. Como vosotros sabéis, en el mercado a día de hoy hay muchas pantallas LED que ya vienen incluidas de fábrica el sistema este de amanecer-anochecer. Yo en mi caso llevo en este acuario con la pantalla mía Blau Lumina 60. Llevo aproximadamente pues como unos 3 años desde que está montado, y yo el efecto amanecer-anochecer no lo he conseguido hacer nunca porque no he dispuesto nunca, ni Blau tampoco hace ningún sistema, ningún aparato para que podamos realizar este efecto. Yo llevaba tiempo que deseaba, pues bueno, pues que he visto en mis peces que cuando pasan de la total oscuridad al encendido de las luces del acuario, pues bueno, los veo que se estresan, dan carreras, incluso en alguna ocasión he llegado a encontrar a veces cuando se han encendido las luces, me he encontrado peces que han saltado del acuario precisamente por este motivo. Entonces, bueno, quería haceros un vídeo de una adquisición que he hecho en Amazon, buscando y bueno, pues al final he encontrado un dimmer, que es de lo que va este vídeo. Y es este aparatito, pues bueno, lo que nos simula el tema del amanecer-anochecer en nuestro acuario. Os voy a enseñar de forma gráfica, os explicaré un poco el tema del ciclo que yo tengo instalado en mi acuario para el tema del amanecer-anochecer con esta pantalla. Entraremos un poco en la parte teórica del aparato, en la técnica, y luego entraremos en lo que es práctica para el tema de que aquellos que estéis interesados en instalar un dimmer en vuestra pantalla de acuario, pues podéis hacerlo, ¿vale? Hay en el mercado, supongo que yo encontré este, me pareció bastante bien, el precio está muy bien, ya hablaremos de ello. Lo he probado en mi foco Kessil y la verdad que de un dimmer que simule, por ejemplo, en un foco Kessil el amanecer al anochecer, estamos hablando de un importe de unos 149 euros, la verdad. O sea, es algo disparatado, muy caro. Y por el precio que os daré luego a continuación y del que hablaré de ello, pues la verdad que en el Kessil funciona también, ¿vale? Bueno, vamos a entrar ahora en detalle de lo que es el aparato. O sea, había puesto esta imagen del acuario mío para haceros una introducción, mientras os explicaba, bueno, pues que tuvierais la imagen del acuario. Pero bueno, vamos a lo que es el aparato en sí y os explico. Bueno, fijaros, aquí lo tenemos, os lo muestro. Creo que se ve bien, creo que tengo bien puesta la cámara. Y fijaros, pues este es el dimmer que he comprado, ¿vale? En cuanto al tema técnico, antes de sacarlo de la caja y todo, os lo voy a enseñar. Fijaros que aquí pone 12 voltios, 36 vatios, perdón, 36, de 12 a 36 voltios y 100 vatios, ¿vale? Las fuentes de alimentación normalmente de nuestras pantallas LED, a ver si lo acerco más, son de 12 voltios, ¿vale? La pantalla mía de Blau en este caso tiene un consumo, a ver que desenfoca ahora él, a ver si consigue enfocar, perfecto. La pantalla mía de LED consume 36 vatios de potencia, ¿vale? Aquí pone que hasta 100 vatios, no sé si será realmente hasta 100 vatios, ¿vale? Yo lo que sí que os puedo decir es que mi pantalla de Blau con un consumo de 36 vatios funciona perfectamente. En cuanto al tema de Kessil, estoy hablando también de mi foco Kessil, que os estoy hablando de un consumo de 15 vatios. Por lo tanto, yo en un principio con este consumo, con esta potencia, no tengo ningún problema utilizando este aparato, ¿vale? Os lo voy a enseñar para que lo veáis, fijaros. Este es el dimmer. Vamos a guardar la caja. La caja viene con unas instrucciones también aquí en inglés, en chino, pero bueno, si le damos la vuelta, a ver si las puedo mostrar. Aquí las tenéis en inglés, ¿vale? Yo la verdad que poco de inglés, pero bueno, que es muy sencillo, ¿eh? Lleva una cinta también, aquí la podéis ver, 3M de estas de doble cara, que la podemos pegar aquí detrás, ¿vale? Y bueno, esto se puede pegar en el mueble, se puede pegar en el lateral del acuario, en cualquier sitio.
Bueno, pues os voy a explicar un poquito, primero, antes de nada, fijaros el tema, por si alguno de vosotros os preguntáis, el tipo de conexión que llevará para poderlo conectar a vuestra pantalla. Fijaros el tipo de conexión que lleva. Es simplemente un jack, ¿vale? Un jack macho, este de aquí y el jack hembra, ¿vale? Es muy sencillo de conectar. Casi todas las fuentes de alimentación, yo pensaba que en mi foco, que es SIL, sería de diferente el tema de la conexión, y es la misma conexión, o sea, funciona muy bien. En la pantalla mía de Blau LED, la conexión perfecta también, ¿vale? No hay ningún problema, ni hay que poner ningún adaptador, ni hay que hacer nada al respecto, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, os lo muestro otra vez para que veáis bien el tema de las conexiones, y os explico ahora bien. Bueno, vamos primero con lo que es la parte técnica. Voy a procurar hacer un vídeo breve, que no sea muy pesado, pero bueno, a ver si con esto pues os puedo dejar bastante claro el funcionamiento del dimmer. Fijaros, mirad, vamos a hacer una gráfica, ¿vale? Un ejemplo. Quizá no se vea con mi mano mientras trazo, pero bueno, para que veáis lo que vamos a intentar hacer, ¿vale? Bien. A ver si enfoca la cámara, que no haya ningún problema, que no se enfoque, ahí está, vale. Bueno, este va a ser el ciclo de nuestro fotoperiodo en el acuario, lo que queremos realmente, ¿vale? Que nuestra iluminación, este será, dijéramos, el amanecer, este será el momento de máxima intensidad en el acuario, y este será pues el anochecer, ¿vale? Os explico. Yo tengo un fotoperiodo que va desde las 14 horas hasta las 22 horas, ¿vale? Este es mi fotoperiodo. Aquí en este fotoperiodo yo lo que quiero es que la luz de la intensidad lumínica de mi pantalla sea del 100%. ¿Vale? Porque las plantas, como muchos de vosotros sabéis, si tenéis acuarios plantados, mínimo se requieren unas 8 horas para que nuestras plantas pues hagan perfectamente la fotosíntesis. Más lo veo excesivo, ¿vale? Yo considero que entre 7 y 8 horas es lo correcto, si tenemos un high-tech, ¿vale? Bien, estamos hablando de un fotoperiodo de 8 horas de funcionamiento al 100%. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a simular el tema de el amanecer y el anochecer, ¿vale? Entonces, todo lo que sea hacia aquí abajo va a ser el amanecer, y todo lo que sea del fotoperiodo de las 22 en hacia adelante será el anochecer. Este modelo que os enseñaba de dimmer, ¿vale? Aquí lo tenemos otra vez. Tiene 8 posiciones, es decir, se le pueden programar 8 posiciones para que nos aumente y disminuya la luz en 8 periodos, en 8 modos, ¿vale? Son 8 modos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos primero a hacer la gráfica, dividir los modos, estos que os decía, de los 8 en los que consta el aparato, y seguimos, entramos más en detalle. Os explico. Las 14 sería un periodo y las 22 sería 2 periodos. Por lo tanto, tenemos que dividir la función esta del anochecer en 3 porciones, ¿vale? Tendríamos un modo, me refiero a los modos de los que consta el aparato, el dimmer. Un modo, 2 modos, 3 modos, 4 modos, 5 modos, 6 modos, ¿no? Si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pondremos aquí 7 y 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modos. Estos son los 8 modos de los que consta el dimmer, ¿vale? Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a simular, os pongo el caso exacto, no en porcentaje, porque luego os explicaré lo que me pasó a mí, pero bueno, os voy a explicar el porcentaje que tenéis que utilizar, que esto lo podéis hacer incluso con la pantalla conectada aquí al dimmer, y entonces veréis la intensidad, ¿vale? Que entre un fotoperiodo y otro, pues veréis el cambio de intensidad de luz que hace. Si vosotros creéis que es mucho, por ejemplo, poniéndola a un 30%, y del 30% al 50% es un cambio muy brusco, pues bueno, pues vais graduando el porcentaje de intensidad para que los cambios no sean tan
tan bruscos, ¿vale? Entonces os explico. Yo tengo puesto aquí un 100% en este fotoperiodo, ¿vale? En el fotoperiodo de aquí pondríamos, por ejemplo, vamos a poner que aquí sean las 13:30. Aquí vamos a poner que sean las 13:15. Y aquí pues que sean las 13. Hablamos de horas, ¿eh? Fijaros que es una hora hasta las 2 y va a ser una hora hasta las 11. Aquí pondremos las 11 de la noche. A ver si enfoca otra vez. Me da mucha rabia esto. Aquí van a ser las 13, las 23, ¿vale? Aquí pondremos las 10:20, por ejemplo, las 22:20. Y aquí vamos a poner las 22, pues por ejemplo las 22:45. ¿Vale? Son horas estándar, o sea, no, cada uno que ponga vuestro horario, el que crea conveniente y el que crea y quiera que esté el tiempo el acuario pues iluminado cuando esté en su casa o lo que sea, ¿vale? Bien, hemos dicho que aquí a las 2 tendremos un fotoperiodo de un 100%, pues bien, pues aquí vamos a poner, ¿vale? Que el fotoperiodo sea de un 50%. Perdonadme si se desenfoca la cámara, pero es que no puedo hacer nada más. ¿Vale? Un 50%. Aquí vamos a poner, me lo invento, un 30% de intensidad lumínica estamos hablando, ¿vale? Y aquí vamos a poner un 10%. No, perdón, aquí tendremos que poner un 0%, y ahora os explico el porqué. Porque este fue un error que cometí yo cuando lo hice, ¿vale? Que luego me di cuenta también después. Importantísimo, antes de seguir con el tema de los porcentajes, la hora de inicio tiene que estar siempre al 0%, ¿vale? O sea que nosotros aquí empezaremos a suministrarle la luz al acuario a partir de la 1:15. Tenéis que poner siempre la hora de inicio en el modo 1, el 0%. Esto será siempre en modo 1. Modo 1. Y aquí en el modo 8, al final, a las 11, tiene que ser también de un 0% para el apagado. ¿Vale? Bien, hemos dicho modo 1, este será el modo 2. Modo 2. Modo 3. Este será el modo 4, modo 5, modo 6, modo 7 y el modo 8, ¿vale? Bien, ya hemos graduado lo que es la potencia de encendido, del 0%, a la 1:15 se nos pondrá la intensidad lumínica de la pantalla un 30%, a las 13:30 se nos pondrá un 50%, y aquí ya a partir de las 14 horas de las 2 pues tendremos ya el 100%, ¿vale? Hasta las 22. A las 22, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues a las 22 queremos ya suspender el tema de la intensidad del 100% de luz, y lo que vamos a hacer es que a las 10 nos dé una intensidad de un 50%. ¿Vale? A ver si enfoca otra vez la pantalla porque qué rabia me da. Perfecto. 50%. ¿Vale? Entonces, a las 10:20 vamos a hacer que siga disminuyendo y lo vamos a poner, pues como por ejemplo antes, a un 30% de intensidad aquí. 30%. ¿Vale? Y a las 22:45 vamos a decirle que nos dé pues un 10%. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces tendremos modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, modo 5, modo 6, modo 7 y modo 8. ¿Vale? Este va a ser nuestro ciclo de iluminación en nuestro acuario. Vosotros, como os decía antes, podéis variar las horas, podéis variar el porcentaje. Yo os explicaba antes que a mí lo que me pasó, por ejemplo, es que del 0%, es decir, de estar apagada al encendido,
considero que un 30% era muchísimo. Yo en el acuario que os mostraba antes tuve que bajar el porcentaje, pero bueno, se van disminuyendo los porcentajes como os enseñaré ahora en la práctica y no hay ningún problema. O sea que esto puede ser tanto un 30% como puede ser un 15%, como puede ser un 23%. O sea, esto lo veréis vosotros en función del cambio de intensidad de luz que veáis, si es muy brusco o no cuando se realiza el cambio, ¿vale? O sea que simplemente es variar el porcentaje. Ahora os enseño el tema con el funcionamiento y lo ponemos ya en práctica con lo que sería el dimmer, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Bien, mirad, vamos a conectar. Esto es la toma de la fuente de alimentación del cable, de la fuente de alimentación de una de las luces de mi acuario. Vamos a conectarlo aquí en la entrada. Vamos a darle ya corriente al aparato. ¿Vale? Bien, conecto, perfecto, vale, ya está, ¿vale? Ya tenemos conectado el dimmer. Bien, nos muestra en pantalla una hora que no tiene nada que ver con la pantalla, o sea, con la hora que es ahora exactamente. Vamos a graduar primero de todo lo que es la hora. Vamos a ponerlo en hora. ¿Cómo vamos a ponerlo en hora? Pues bueno, nos vamos a ir al mode, vamos a pulsar. Si no recuerdo mal, no, perdón, me he equivocado. Creo que desde aquí, así, vale, desde el botón este gordo que tenemos aquí, vamos a poner, cuando nos dice set, vamos a poner la hora en hora. Entonces vamos a ir, ahora mismo son las 5 de la tarde, vamos a poner la hora, con el botón más y menos pondremos la hora. Vamos a ello, son las 3, 4, las 17 serían las 5. Vamos a pasar a los minutos, cambiamos damos al mode, perdón, no. He puesto las 17:33, volvemos otra vez. Perdonadme porque es que lo gradué la semana esta pasada a primero de semana y no recuerdo bien los pasos. Vamos otra vez a la hora. Vamos a volver a la hora. Vamos aquí. Vamos a ver. Encendido. Vale, vamos al tema de la hora. Pulsamos un ratito. Así nos sale la palabra set. Vale, ya tenemos otra vez para cambiar el tema de la hora. Vamos a la hora, las 18, las 19. Vamos a disminuir porque me he pasado, perdón. 21, 22, 23. Vamos a poner las 17 en punto, que es la hora actual. ¿Vale? 16, las 17. ¿Vale? Y lo vamos a poner los minutos. Vamos a ir ahora por los minutos con este otro botón. Y vamos a poner las 5 de la tarde en punto. Las 17:00. Perfecto. ¿Vale? Vamos a mode. Ya tenemos la hora grabada. Esta sería la hora actual. Vale. Bien, vamos a centrarnos ahora en el tema programas. A ver si lo puedo mostrar conjunto. Bien. Lo que os decía, el dispositivo consta de 8 modos, ¿vale? Como os decía aquí antes. Son 8 modos, entonces tenemos que empezar por el modo 1. El modo 1, acordaros lo que os he dicho, hay que ponerlo al 0%. ¿Por qué? Porque si no se nos va a quedar la luz encendida. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a mode, pulsamos, le decimos auto. Vamos a estar aquí aguantando un poquito hasta que nos salga N1, ¿vale? N1 nos está pidiendo a qué hora queremos que empiece el fotoperiodo. Vamos a decirle que en nuestro caso eran las 13. Pues bueno, pues vamos a la hora. Ponemos la hora. Perfecto. Los minutos los dejaríamos tal cual. Volvemos a pulsar mode. Y aquí nos está diciendo, si os podéis fijar que empieza en 00, todo esto es un porcentaje. L es luz. Esto sería un 82%, el 83%, el 84%. Podemos aumentarlo, disminuirlo, ¿vale? 79% de intensidad de luz. Y en nuestro caso hemos dicho que lo vamos a poner a 0. Entonces nos vamos al menos, le damos. Ya lo tenemos en 0, ¿vale? Vamos a programar el primer modo. Le damos a mode, perfecto. Nos salta automáticamente al modo 2. Modo 2 hemos dicho que va a ser a las 3:15. Vamos a poner la hora a las 3:15 de inicio. Perdón, ya me he pasado. Otra vez. Va muy rápido. 11, 12, 13. Perfecto. Vámonos a los minutos. 13, 14, 15. Este será el inicio. 13, 15, como habíamos dicho.
Vamos al tema de la intensidad de luz. Damos a mode. Tenemos L1. Nos hemos pasado. Me he pasado, perdonadme. Perdonadme, pero ya os he dicho que es que se me había olvidado también un poco cómo funcionaba. Perdonadme un momento. A ver. Es que no sé ni en el modo en que estoy ahora. Perdonadme un segundito. Perdonadme, ¿eh? Voy a cortar un momento el vídeo. Bien, perdonadme. Como os decía, mirad, habíamos puesto el programa 1, el N1, que hemos dicho que se encendería a la 1 del mediodía. Ya lo tenemos a la 1. Y vamos a poner ahora la intensidad que ya la habíamos puesto antes de que me equivocara. ¿Vale? Tenemos la intensidad L de luz al 000, ¿vale? Siguiente, vamos al siguiente modo. El modo 2. Modo 2, aquí lo tenemos. Vamos a poner las 13:15. Vamos a poner las 13:15. Luego os lo enseñaré ya cuando ya lo tengamos graduado para que veáis también el paso de un modo a otro. Casi parece un poco ahora complicado de que lo veáis y de... Hemos dicho las 13:15, son las 13:17, vamos a buscar el 15. 12 desde 14, 15. Vale, modo 2. Siguiente modo a las 13:15. Vamos a pasar al N2. El N2 tenemos una intensidad de 100, pero lo que nosotros buscamos es un 30%, habíamos dicho. Pues vamos a disminuir. Y vamos a ponerlo al 30%. Perfecto. Ya tenemos el L2. Bien, el siguiente. L3. Hora. 13:30. Fijaros que habíamos dicho 13:30 al 50%. Vamos a por el 13:30. Pero estoy moviendo los minutos. Disminuimos. Otra vez me equivoco, perdonar. Ay. Vale, los minutos. Pensaba que los minutos los podía bajar con el otro botón, pero no. Vale, vamos a las 13:30. 6, 28, 29, 30. Perfecto, ya lo tenemos. En modo 3. Perdonadme que le he dado un golpe a la cámara y la tiraba. Vale, decíamos modo 3 a un 50%. Ya tenemos las 13:30, que es la hora que queremos aquí. Ya la tenemos aquí. Vamos a seleccionar la intensidad. Vale. Vamos a poner a un 50%. Perfecto, ya tenemos aquí luz 0,50, o sea, es al 50%. Vamos al periodo 4. El periodo 4 habíamos dicho que ese va a ser el periodo de máxima intensidad lumínica, que será el de las 14. ¿Vale? Lo vamos a poner al 100%. Vamos a poner primero la hora, que serán las 14 horas. Ya me he pasado otra vez. Las 14 horas, perfecto, ya lo tenemos aquí. Y aquí le vamos a decir que queremos una intensidad de luz que, mira, ya nos sale aquí del 100%, ¿vale? Vamos al siguiente periodo, que será el de las 22, que es el modo 5. Perfecto, vamos a introducir la hora. Serán las 22. Ya me he pasado otra vez, para variar. Otra vez. Perfecto, ya tenemos las 22 horas. Y vamos a pedirle una intensidad lumínica de un 50%. Pues vamos otra vez aquí. Aquí tenemos el 100, pues vamos a ponerlo al 50%. Perfecto, ya lo tenemos. Damos al modo. Tenemos el modo 6, como os decía antes. Va a ser este, a las 22:20 y a un 30%. Pues vamos a poner la hora primero. Hemos dicho las 22:20. Haremos que la intensidad lumínica nos baje del 100% a un 30%. Ya tenemos la hora, las 22:20, y vamos a poner la intensidad lumínica al 30%. Perfecto.
Vamos al modo 7, decimos mode, tenemos aquí el 7, introducimos la hora, que en este caso hemos dicho que serán las 22:45, introducimos las 22, ahora los minutos, 45, aquí lo tenemos, y vamos a decirle, habíamos dicho una intensidad de un 10%, pues vamos a la intensidad, aquí tenemos el 100, ponemos en 0 y vamos a subir al 10%, perfecto, ya lo tenemos. Y el último modo, que sería el 8, como podéis ver aquí, modo 8, vamos a introducir el apagado, que será a las 23 horas de la noche. Perfecto, tenemos las 23 horas. Y como os decía al principio del vídeo, tenemos que poner hora de inicio a 0, ¿vale? Aquí lo podéis ver, hora de inicio a 0 y hora final a 0, para que se nos apague la luz. Pues vamos aquí, lo tenemos al 100% y ya está puesto al 0, ¿vale? Perfecto, le damos al mode y ya lo tendríamos programado. Os voy a enseñar ahora, para que lo veáis directamente aquí, dijéramos, la programación que hemos realizado, ¿vale? Tenemos las 5 y 8 minutos, que es la hora actual. El parpadeo por ejemplo, de las 5 de la hora actual a LO 89 o LO 70, lo que os salga, lo va haciendo, va cambiando de las horas nos va marcando una intensidad. Pero bueno, que esto es el sistema de trabajo del dimmer, ¿vale? Esto no le deis importancia porque la hora no se queda siempre fija, lo que es la hora actual, ¿vale? Vale, pues os enseño, mirad, pulsamos aquí al primer botón de mode y como podéis ver tenemos la hora programada que habíamos programado al principio, aquí en la gráfica, la tenemos ya graduada al 3, aquí ya no os voy a programar nada, sino simplemente que veáis los pasos que hemos hecho, cómo se han quedado memorizados, ¿vale? Fijaros, eran la 1 en el modo 1 y hemos dicho que tenía una intensidad de luz del 0%, ¿vale? Pasamos al siguiente, tenemos el modo 2, aquí lo podéis ver, que nos dice N2, tenemos la 1 y cuarto, que habíamos dicho el encendido, y con qué intensidad, con un 30%, ¿vale? Pasamos al siguiente para que lo veáis, el modo 3, habíamos dicho a las 13:30, aquí lo tenéis, ¿vale? Y habíamos dicho un 50%, aquí lo tenemos, 50%. Modo 4, aquí lo tenemos, será a las 2, que sería el encendido total, al 100%. Aquí tenéis cómo está memorizado, la intensidad, un 100%. Luego pasamos a las 22, en el modo 5, que serían las 10 de la noche, aquí lo tenemos. Y ya vamos a hacer que el fotoperiodo nos baje a un 50% de intensidad, como tenemos aquí en el dimmer, ¿vale? Ya lo tenemos programado al 50%. Le damos al siguiente, modo 6, como habíamos dicho, 10 y 20, lo bajamos a un 30%, pulsamos a mode, aquí lo tenéis al 30% ya. El modo 7, que será un 10%, modo 7 a las 22:45, la tenemos ya también programada, ¿vale? Y lo tenemos al 10%. Y finalmente el modo 8, pasamos a él, son las 23 horas, como habíamos dicho, el apagado del acuario, por lo tanto la intensidad de la luz será al 0%. Le damos aquí y aquí lo tenemos al 0%, ¿vale? Pues bueno, esta es tan sencilla, una forma muy sencilla de programar el dimmer. Y bueno, y ahora os lo voy a mostrar con el tema de para que veáis las variaciones de intensidad de luz en el acuario. Venga, vamos a ello. Fijaros, yo tengo el dimmer conectado aquí, a ver si lo puedo mostrar por aquí por encima de la maceta, se puede. Fijaros, aquí lo tenéis, con la hora y todo, ya lo tengo puesto en el acuario. Fijaros, os voy a hacer una demostración de cómo aumenta y disminuye la luz en la pantalla, pero para que lo veáis de una forma rápida, ¿vale? Que es como dijéramos, es una simulación, nunca mejor dicho, ¿vale? Os lo pongo. Este sería el apagado y ahora a continuación el encendido. Perdón, encendido, va subiendo la intensidad y ahora disminuimos la intensidad apagándolo. Volvemos a encender.
Parece que no se aprecie tanto la subida de luz, pero bueno, fijaros también cuando se apaga, cómo va disminuyendo la intensidad de luz, y lo mismo al encenderse. Quizá no se aprecie tanto. No es tan progresiva como al apagarse, pero bueno, se ve también, ¿eh? Pues ya está. Lo volvemos a encender para que mantenga su luz actual en como tiene de estar. Y bueno, pues simplemente pues este es el vídeo que os quería enseñar. El precio pues me ha costado, con gastos de envío y todo puesto en casa por Amazon, 23 euros. Como podéis ver, o sea, es un precio insignificante, que ya os digo que si por lo que sea consigo que me dure un año, pues me doy por satisfecho, la verdad que sí. Bueno, pues comentaros eso. La pantalla mía de Blaus de 36 vatios de potencia, la salida de las fuentes de alimentación es de 12, mi foco LED Kesil es de 15 vatios y la potencia de salida también de la fuente de alimentación es de 12 voltios. O sea, por lo tanto, que si la fuente de alimentación, que por norma general casi todas, o el 95 o el 96% son de 12 voltios de salida de la fuente de alimentación, no tendréis ningún problema. Sí que es verdad que en cuanto al tema de potencia de las pantallas, habla de 36 vatios, ¿vale? Más potencia de 36 vatios, posiblemente cuando aumentéis la intensidad lumínica al 100%, para que os dé el 100% de iluminación, al tener una potencia máxima de 36 vatios, posiblemente la intensidad de luz al 100% sea la mitad, o sea, no os va a dar al 100% el rendimiento de la pantalla. No quiere decir que se vaya a estropear la pantalla, pero no brillará al 100%, porque estamos a lo mejor dimeando una pantalla, me lo invento, de 50 vatios, cuando la potencia máxima que nos va a dimear este dimmer que os muestro, pues es de 36, ¿vale? O sea que cuando lleguéis al 100% con una pantalla de 50 vatios con este dimmer, pues la luz a lo mejor se os queda en un 50% de intensidad máxima en la pantalla, lo que os va a proporcionar la pantalla. Por lo tanto, no interesa, porque lo que nos interesa es llegar al máximo, al 100%. Llegar al máximo al 100% y al mínimo, que sería el 0%. Vale, pues bueno, pues este es el vídeo que quería mostrar. Tengo a mi amigo Isidro, que también le va a ir de perillas porque tiene una pantalla Blau Lumina 60. A mi amigo Isidro, de Aquarius MB, que le va a ir perfecto. Isidro, esta era la sorpresa, ¿vale?, que te tenía preparada. Y bueno, pues a todos aquellos que queráis simular este tema del amanecer anochecer en vuestro acuario, pues es una forma barata que la verdad en mi pantalla Blau, como os decía antes, funciona a la perfección. Ya veremos si aguanta, porque es chino, de fabricación china. Veremos si nos dura un año, pero bueno, que si por ese año 23 euros, pues la verdad que merece la pena. Yo ya os digo, llevo una semana aquí con él instalado aquí en el Blau, en el acuario Blau, y la verdad que ningún problema. Bueno, pues simplemente era esto. Os dejo aquí con una imagen del acuario otra vez. Y bueno, pues eso, un saludo y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cualquier duda o comentario la podéis hacer en la caja de comentarios del vídeo. Y bueno, lo dicho, si no vuelvo a subir ningún vídeo ya en lo que queda de fiestas, felicitaros las fiestas a todos, feliz Navidad y próspero 2020, que tengáis un buen año. Un saludo.